Lo que yo quiero hablar en este tiempo que me toca es sobre medio ambiente, cambio climático y producción. Va a ser una presentación un poquito distinta. Yo quiero que todo lo que diga ustedes tomen con pinzas. Yo quiero hacer que nosotros pensemos sobre lo que es realmente la interrelación entre lo que es medio ambiente, el cambio climático y la producción. Aquí en esta foto vemos, eso es de Caguazú. Por un lado, a la izquierda, a la derecha vemos un campo ganadero, tradicional posiblemente. Después en el medio, ustedes ven estos círculos y es en donde hay pequeños productores trabajando. Y hacia el fondo se ve algunas partes de montes más grandes y también cultivos que es de la agricultura mecanizada. La siguiente es una vista aérea de la cuenca lechera de Campo 9. ¿Sí? Aquí vemos un poco más de cerca lo que son campos de pequeños productores y vemos que hay una cierta erosión en una parte. Entonces, esto es lo que queremos evitar. Justamente con los sistemas de producción de siembra directa, estamos evitando ese tipo de situaciones, pero vemos que todavía en algunas partes existe y se tiene que mejorar. Aquí, esto es cerca de Santani. Cuando uno se va a Santani, al lado izquierdo, viniendo de Asunción, hay una hermosa reforestación. Hizo creo que la empresa Felber, y vemos por el color de las parcelas que hay, como voy a decir, hay diferentes especies o diferentes clones que se plantaron. Esto tiene unos años nomás y está produciendo una enorme cantidad de biomasa. Y quiero hacer como ejemplo de esta reforestación, aquí se tuvo que hacer una buena planificación primero, preparación del suelo, canalización, subsolado, encalado y fertilización de acuerdo a análisis, control de malezas, plagas y enfermedades, escoger la especie que crece en ese tipo de condición, definir qué quiero producir, leña, madera de calidad, y de acuerdo a eso tengo que elegir la especie. Y si lo que hago se basa en la verdad o realidad, tendré éxito. Si no, llevará al fracaso. Aquí tenemos un aula de un profesor y quiero contar un ejemplo que sucedió realmente, donde un grupo de 15 estudiantes estaban haciendo un ejercicio de matemática. Y al final había 14 resultados que decían, este es el resultado, y había una persona que les halló diferente el resultado. Y justo vino una visita a la clase y el profesor, como estaban justamente llegando a este punto, le pregunta a la visita, ¿qué te parece? ¿Quién tiene razón? Aquí tenemos esta situación. 14 tienen un resultado, uno tiene otro resultado. Bueno, el visitante pensó lógicamente, entonces dijo, bueno, los 14 tienen razón. Y era que no era así. Los 14 no tenían razón, el uno tenía razón. Y quiero hacer una relación ahí. En ciencia, la ciencia no se basa en lo que piensa la mayoría. La ciencia no es democrática. La ciencia no se basa en consensos, sino en la verdad. Y en ciencia, si una persona demuestra algo, tiene razón, aunque 1 millón de personas afirmen lo contrario. Esto tiene que ver con lo que viene después. Bueno, contenido de la presentación, quiero hablar sobre Paraguay en datos, resumen de la producción, medio ambiente, algo de eso,
cambio climático, teorías, datos, CO2 y temperaturas globales y conclusiones. Paraguay es un productor nato de carne y alimentos. Somos 7 millones, pero producimos alimentos para 70 millones de personas. 17% de la población económicamente activa se encuentra en el sector primario, en nuestro sector. 68% de las exportaciones provienen del sector agropecuario. 25% del PIB es agropecuario y de su cadena. Comparando con Alemania, donde el PIB agropecuario es 1 o máximo 2%. Entonces, aquí es mucho más importante para la economía. El Paraguay se basa en esto y entonces es muy importante cada pequeño cambio que se hace ahí. Y no hay subsidios como en otros países. Aquí es vencer o morir, más o menos como dice nuestro lema. En cuanto a la cobertura forestal, tenemos 40% de bosques, según datos del INFONA 2020. Región oriental, 17% y occidental o Chaco, 55%. Ahora, viendo que 1/3 del país nunca fue bosque, podemos decir que en el Chaco se conserva el 68% de los bosques originales, del área de bosques. Y Paraguay conserva 60% de sus bosques originales. O sea que de 100 hectáreas de bosques, si es que eso fue lo que tuvimos, 40% se deforestó, se cambió de uso. Y 60% todavía está intacto. ¿Qué país puede demostrar eso? Viendo justamente un medio ambiente que tiene muchos recursos naturales todavía. La realidad del uso de la tierra. Nosotros tenemos 40,6 millones de hectáreas, de eso un 15% más o menos es agricultura, 9% de eso es soja, más o menos 12% es agricultura mecanizada. Tenemos en ganadería praderas naturales 11 millones y pasturas cultivadas como 6,5 millones. Y eso representa más o menos 43% de todo. Y tenemos bosques, como ya dije, 40% más o menos de la superficie total. O sea que en ese sentido estamos muy bien. Y hablando de los bosques, tenemos 2,5 millones o 15% del bosque del país en áreas silvestres protegidas. Tenemos 5% del bosque en comunidades indígenas y el 80% del bosque, 12,8 millones, están en manos del sector privado. Casi en su totalidad son productores agropecuarios. Ellos cuidan de nuestros bosques, pero todos hablan mal de los productores agropecuarios que no cuidan la naturaleza. Y yo les puedo afirmar que nosotros como productores cuidamos del 80% de los bosques mucho mejor de lo que el Estado cuida de las áreas silvestres protegidas, donde sabemos que en la región oriental hay muchas ocupaciones, se saca la madera de ahí y se planta cultivos que están prohibidos. Nosotros llegamos en la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible a un consenso en cuanto a desarrollo y ambiente. Y decimos que las leyes actuales del Paraguay son adecuadas para el desarrollo sostenible. En la región oriental tenemos deforestación cero. En el Chaco, a futuro y desarrollado, según nuestras leyes actuales, tendremos siempre 40 a 45% del bosque original, 35 a 40% de actividad agropecuaria y 20% de estos campos palmares abiertos del Bajo Chaco. Cada nuevo desarrollo en el Chaco conserva entre 40 a 50% de bosques nativos. Y bueno, nuestros sistemas regenerativos de producción. Paraguay, como la mayoría de los países de América Latina, tienen economías bajas en carbono, contrariamente a los países industrializados. En cuanto a la actividad agropecuaria, tenemos como principio y base la adaptación a las variaciones del clima.
Primero, una agricultura sin arado de siembra directa, iniciada ya en los años 90, con rotaciones de cultivo y abonos verdes. Si se aumenta la materia orgánica del suelo, lo cual, así se aumenta la materia orgánica del suelo, lo cual lleva a aumentar la disponibilidad de agua y nutrientes y también la vida biológica, lo que lleva a su vez a una resiliencia productiva. 95% del área mecanizada está en la siembra directa. Y así se evita por lo menos el 90% de la erosión hídrica en la siembra directa. Tenemos una ganadería en mejora continua, a base de pastos con sistemas de rotación cada vez mejores y con una fase corta de terminación en granos en algunos casos. Además, como ya les mostré, tenemos leyes estrictas que garantizan la preservación de los bosques y la biodiversidad. Somos Carbon Cowboys. Y aquí quiero mostrarles algunas fotos, y estas son fotos lindas, y que son de campos donde producimos ganado y donde producimos soja, maíz, girasol y otros. Y ahí abajo ustedes ven en la foto este grupo de personas hace un mes y medio, y esto es ahora en San Pedro en un campo bajo. Fíjense, son abonos verdes cóctel. En este caso ya casi no me ven ahí. En la otra sí se me ve bien. O sea que esto es lo que es posible hacer cuando nosotros innovamos y cuando nosotros aplicamos todo lo que hoy en día tenemos al alcance a la agricultura y a la ganadería. Entonces, nosotros tenemos ya en las primeras páginas de la Biblia, nos dice Dios que tenemos que labrar y cuidar la tierra. Entonces, nosotros tenemos que cuidar de lo que tenemos. Y decimos que la tierra la tenemos prestada de nuestros nietos, indicando el largo plazo, que a largo plazo tenemos que trabajar. La sostenibilidad es buscar el equilibrio entre lo económico, social y ambiental. Y esto es lo que recién vieron aquí, es un cultivo mixto en otro lado, de 10 especies también de abonos verdes en plena floración, y donde hace 2 meses y medio se estaba cultivando soja. Entonces, esto es lo que se puede hacer y nosotros tenemos que buscar eso. Paraguay hizo correcto muchas cosas en los últimos 20 años. Faltan muchas, pero esto es muy bueno. Aquí pasamos de 5 a 7 millones, 34% de aumento de población. PIB total de 7.000 millones de dólares a 39.000 millones de dólares. Aumentamos 4,4 veces la producción, 442%. Aquí se muestra que la teoría malthusiana de que hay mucha gente y demasiado poca producción no hace honor a la verdad que tenemos aquí en nuestro país. Aquí nosotros mostramos algo diferente. PIB per cápita de $1.300 pasa a $5.300 en ese tiempo. Aumenta 3 veces, 300%. La pobreza baja del 58% al 27%. Más de la mitad baja la pobreza. Y las emisiones de carbono prácticamente bajan también y quedan en el mismo nivel. Y eso es algo que hay que resaltar. Paraguay es un ejemplo en eso y eso tenemos que seguir. Entonces podríamos decir, sin exagerar, somos Carbon Cowboys con las buenas prácticas que se aplican en el país. Pero no somos cowboys del carbono porque vemos al CO2 como un contaminante, sino como el nutriente que hace posible la vida y que mejora la producción a mayor concentración. No se necesita transformar, por ende, los sistemas de producción, sino que se tiene que perfeccionar los mismos. Como en cualquier negocio o empresa, se tiene que buscar la mejora continua. Carbono viejo y carbono nuevo.
En la producción agropecuaria y forestal trabajamos con el carbono nuevo, el carbono que naturalmente se encuentra en un determinado ambiente. Esto forma parte de un ciclo y cada sistema tiende a estabilizarse, llegando a un clímax o equilibrio donde no absorbe ni emite. Ejemplo, un bosque. El carbono viejo se refiere al petróleo, carbón y gas que se extrae y que se agrega en principio al carbono ya existente en la atmósfera o biosfera, aumentando la cantidad. Y ahí sí tenemos influencia. Hay que decir, sin embargo, que este carbono alguna vez en épocas pasadas estaba en la superficie, pero por eventos catastróficos repentinos llegó a enterarse y desapareció, formando la fuente de energía excelente que hizo y hace posible el desarrollo de la humanidad hoy en día. Y nosotros en Paraguay, creo, tenemos que utilizar esa fuente barata y eficiente si las tenemos. Otro tema, hoy tenemos un problema de visión y es la Carbon Tunnel Vision, como se dice, la visión túnel del carbono. Cuando uno se concentra demasiado en emisiones de carbono y pierde de vista muchas otras cosas que son muy importantes y que son una realidad en la vida, como educación, como pobreza, como polución y muchas otras cosas. Entonces, tenemos que cuidar de no tener problemas de vista. Y en cuanto a la sostenibilidad y al clima, se puede decir que los cambios del clima han existido siempre. No se puede negar los cambios del clima. Nadie aquí puede ser negacionista. Los seres humanos se han adaptado a estas circunstancias y el CO2 es el nutriente esencial para las plantas, haciendo posible su desarrollo. La productividad aumenta a medida que haya mayor disponibilidad de CO2 en el aire. Y hay disenso científico en cuanto a la nocividad del CO2 y dónde está la verdad. Y ahí vamos. Tenemos aquí un esquema, una figura de Allen 2000, 18.000 años de temperaturas en Groenlandia. Y aquí a ver si ven el puntero, ¿sí? ¿Se ve en la pantalla? Sí. Aquí estamos hoy. Este es el calentamiento global actual. Hace 500 años tuvimos una pequeña edad de hielo. Después aquí también estaba bastante frío. Y la línea verde se corresponde a lo que es la temperatura actual. Y vean un poco los últimos 5 o 10.000 años. ¿Dónde estuvo la temperatura? Yo les pregunto, ¿la Tierra hoy es caliente o es fría? Vamos a ver los últimos 5.000 años. Esta es la temperatura justamente en Central Greenland, en el hielo. Se hizo en las capas de hielo, se investigaron y llegaron a estas temperaturas que hubo en los últimos 5.000 años. Y esto es donde tenemos datos, así que se nos presenta generalmente. Y esto es la temperatura actual, otra vez en la línea verde. Y les pregunto también otra vez, ¿cómo estamos? ¿La Tierra está fría o está caliente cuando lo comparamos con los otros años? Esto era hace 1.000 años, esto era hace 2.000 años, esto era hace 3.500 años. Y aquí están las mediciones que nos presentan hoy los modelos en los cuales se basa el IPCC. Aquí vemos la línea roja que se basa en 102 modelos, es el promedio de los modelos que indican que así sube la temperatura. Y abajo en la línea, en las dos, tanto la azul como la de puntitos de redondos ahí, son los datos observados científicos, que son de los
satélites y que son de las sondas que se envía para medir la temperatura. Entonces, aquí se muestra prácticamente nada de aumento de temperatura en la parte de científica, pero los modelos de computación muestran otra cosa. Pero entonces, algo está mal aquí. Aquí tenemos los últimos 8 o 10 mil años y, disculpen, está en alemán, pero esta es la pequeña edad de hielo hace 500 años. Esto es hace 1000 años. En esta época, los vikingos poblaron Groenlandia, donde hoy en día es imposible vivir y producir porque es demasiado frío. Aquí, esto fue el clima, el óptimo climático romano, en donde Roma florece y prácticamente está yendo hacia el norte de Europa, está prácticamente invadiendo eso y se vuelve grande. Y así podemos decir que siempre cuando la temperatura era más alta, la humanidad florecía y crecía. Y cuando la temperatura era más bajo, había problemas. Aquí, otra vez, estos son los últimos 3200 años. Y aquí son los ciclos de 1000 años de temperaturas. Esto es donde estamos hoy. Hace 500 años, cuando la temperatura estaba mucho más baja, había mucho problema de hambre en Europa. O sea que otra vez la historia aquí, y sabemos eso de la historia humana, cuando las temperaturas estuvieron mayores, hubo desarrollo, y cuando bajaban las temperaturas había crisis porque no había una producción tan exuberante. Deja de pensar eso, o sea que a mí me suenan unas campanas aquí. Aquí tenemos otra vez los últimos 2000 años, desde la época de los romanos, la pequeña edad de hielo y hoy, y hay una tendencia bajante de la temperatura. Entonces, tenemos que ver un poco qué nos cuentan hoy. Y aquí, según la NASA, la Tierra reverdeció en los últimos años, en los últimos 20 años. Y aquí vemos el índice de vegetación, donde está aumentando. Eso es bueno cuando la tierra se vuelve más verde. Y aquí la misma cosa otra vez, que hay un reverdecimiento por la fertilización del CO2. O sea que el CO2 de repente no es tan negativo. Aquí hay un gráfico interesante que encontré en Alemania, que a mayor, o sea, cómo es la relación entre la intensidad solar, o sea, la temperatura y la energía que viene del sol, con los precios de los granos. Y aquí vemos cuanto más intensidad solar y más temperatura, más bajan los precios de los granos porque hay abundancia. Y cuando hay menos intensidad, menos temperatura, suben los precios. Y estos son datos de 1750 a 1850. Entonces, esto quiere decir que cuanto más calor teníamos, más producción tuvimos y era mejor para la humanidad. Después vamos a ver, esto ya es difícil para mí, 160 millones de años, ya tengo cierta edad, pero eso escapa otra vez de lo que somos nosotros, pero dice aquí que debajo de 150 partes por millón, toda la vegetación va a morir, y nosotros estamos en un mínimo. Hace muchos millones de años parece que bajó la temperatura, o sea, bajó la concentración de CO2, llegando de concentraciones muy altas, antes de la influencia del hombre incluso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un problema, que tenemos muy poco CO2 para que crezcan las plantas, y para confirmar esto, en los invernaderos cerrados,
se aumenta la concentración de CO2 hoy en día a 800 o 1500 partes por millón para que haya un crecimiento óptimo. O sea que ahí se utiliza concentraciones altas de CO2 para que las verduras, los tomates y todo eso crezca mejor, más rápido y más sano. Aquí, esto es CO2 y temperatura. Y solamente quiero que entendamos una cosa. Aquí hay 4 líneas. Una es cuando no hay nada en la atmósfera y entonces va escapando prácticamente toda la energía. Cuando tenemos concentraciones de 0 CO2, entonces es esa línea verde. Cuando tenemos concentraciones de 400 partes por millón de CO2, esto va haciendo esta línea que vemos, la línea negra. Y cuando aumenta al doble la concentración de CO2, la línea se queda ahí mismo. O sea, no hay un cambio en temperatura. O sea que el CO2, a medida que va aumentando la concentración, pierde su efecto de gas de efecto invernadero y calentamiento. Entonces, al aumentar más a más cierta cantidad, entonces ya no hay ese efecto de aumento de temperatura. Esto demuestra este experimento. Y esto indica que no hay ningún problema. No va a aumentar la temperatura porque hay más concentración de CO2. Eso es lo que quiere decir ese experimento. Aquí vamos a ver un poco qué es lo que es el CO2 para las plantas. Y aquí tenemos 4 ejemplos. El primer ejemplo es de un pino que creció con 385 partes por millón. Esto es más o menos lo que representa lo que es hoy. Hoy tenemos 420 más o menos partes por millón en la atmósfera. Esto es con 535, esto con 685 y esto es con 835 partes por millón. Fíjense la diferencia en crecimiento. Y esto se debe solamente a una mayor concentración de CO2 en esta atmósfera. Así que esto es muy, muy benéfico que hayamos tenido más CO2 en los últimos años. En los últimos 150 años aumentó más o menos de 300 a 400 partes por millón el CO2, o sea que muy poco, pero eso significó un aumento considerable de los rendimientos y del crecimiento de las plantas, lo que es muy bueno para nosotros. Entonces, vamos a hablar de contaminación y polución. El CO2, el metano y el óxido nitroso no son contaminantes. Son parte de ciclos naturales que siempre se dieron. Son gases de efecto invernadero, pero el vapor de agua, que es responsable del 90% de los gases de efecto invernadero, es más influyente y la actividad solar influye determinantemente en la temperatura de la Tierra. Lo que sí contamina es plástico, diferentes compuestos químicos que se utilizan o que se generan por la actividad humana. Las ciudades son grandes contaminantes. Un ejemplo es Asunción, por todos los desechos que se generan y que entran en los sistemas de agua, basura, cloaca, etc. Esto sí es contaminación. Cambio climático, antropogénico y CO2. Quiero citar esto y lo quiero hacer con mucha delicadeza, pero tenemos que hablar de estos temas porque lo políticamente correcto no siempre es lo que conviene. Y aquí nosotros no jugamos nada más y nada menos el futuro de lo que es, en este caso específico, sector productivo de Paraguay y de nuestro país. Y podemos decir que la teoría del cambio climático antropogénico afirma que los humanos, con sus emisiones de CO2, son los decisivamente responsables de un supuesto calentamiento global alarmante, que si seguimos
Así pronto estaremos en una situación de no retorno, una catástrofe mundial que acabará con un calentamiento sin precedentes y por ende con nuestra civilización. Los seguidores de esta ideología, porque no es nada demostrado, también se puede decir nueva religión verde o grupo de activistas del ecologismo extremo, hace muchos años pronostican el desastre y el apocalipsis climático, solo que nunca sucede. Disculpen. Solamente que nunca sucede. El supuesto cambio climático causado solo por el hombre a través del CO2 puede ser una religión, una cuestión de dinero o de poder, pero no tiene a su lado la ciencia, porque los datos, según lo hemos visto, no lo respaldan. Y esos datos son de científicos renombrados. Mejores negocios verdes descarbonizando nuestras economías. Yo me pregunto, cuando escucho esto, ya me entran las dudas. ¿Realmente mejores negocios verdes descarbonizando nuestras economías? A la luz de muchos datos, ¿es cierto esto, mejores negocios? Muchos estamos preocupados porque podría significar costos más altos de la energía, por ejemplo, escasez de alimentos y pobreza. Y ojo, tenemos ejemplos. Sri Lanka, donde se intentó sacar muchas cosas de la producción y que terminó en una revolución, en el caos, en hambre. Holanda, hoy en día los productores de leche tienen que vender sus fincas por el tema del cambio climático antropogénico. En Irlanda salió la noticia que el gobierno estuvo planificando cómo sería si ellos eliminaran 200,000 vacas lecheras para cumplir con sus obligaciones del cambio climático, que lo que ellos prometieron a nivel país. Nos preocupa esto y nos preocupa mucho más si eso no se basa en ciencia. Ojo, si no nos basamos en la verdad y la ciencia, sino en teorías erróneas, aunque populares, pseudociencia y mentiras, la consecuencia que tendrá una sociedad tal será la pobreza, el hambre, el caos, la muerte y la destrucción de la civilización. Libertad de decisión sí, pero no de consecuencia. No nos podemos dar el lujo de un experimento así en nuestro país. No puede ser eso. Y aquí vamos a ver un poco, me enviaron esta figura, este gráfico. ¿Qué es lo que preocupa a la gente? Y aquí vemos una buena educación, salud, lugares de trabajo, alimentos buenos y accesibles, seguridad física, seguridad social, caminos buenos, energía accesible. Todo esto tiene que ver con una buena economía, tiene que ver con decisiones correctas. Y al final, a la gente le preocupa la acción contra el clima. Esto es una encuesta a 7 millones de personas en todo el mundo. Ahora, los gobiernos dicen que la mayor preocupación es el cambio climático. Y nosotros creemos que la mayor preocupación son todas estas cosas que están aquí en primer lugar y que tenemos que tener en cuenta estos. Como dice William Happer, no hay una emergencia climática. Y el CO2, que parece que tenemos que luchar en contra de esto, está en niveles muy bajos hoy. Conclusión, nosotros tenemos que producir más o menos, porque los recursos en la tierra son limitados. Tenemos que usar la innovación
Tenemos que usar la diversificación, tenemos que usar la intensificación, la eficiencia, y tenemos que trabajar con nuestros recursos humanos. Capacitación, seguridad social, educación, esto es demasiado importante. Y tenemos que adaptarnos a las condiciones de clima, no a la mitigación. Conclusión, no estamos ante un apocalipsis climático. Subió algo la temperatura y el CO2 es una bendición, es bueno y serán periodos de abundancia si lo manejamos con sentido común, conciencia, datos y experiencias locales exitosas. Tenemos que tener, en segundo lugar, fuentes de energía baratas, como lo es el petróleo, gas y otros. La energía que es económicamente más viable hay que usar, sea la eléctrica, sea las renovables, puede ser viento, puede ser el sol, pero tienen que ser viables económicamente. No podemos solamente para parecernos verdes hacer algo que no es económicamente rentable. Necesitamos energía de bajo costo para que haya desarrollo y así enfocar nuestra realidad. La realidad es reducir la pobreza, la corrupción y la ignorancia. Eso es el objetivo principal que tenemos en Paraguay. Tenemos que cuidar la naturaleza, pero no olvidemos que la persona humana como creación de Dios es lo más importante. Gracias.